Dicen que Colombia tiene bellezas increíbles, pero el día de hoy le voy a mostrar una de sus principales hermosuras, que es Guatapé, su represa y la famosa Piedra del Peñón. Acompáñenme y espero les guste. Pues Guatapé. Este municipio se inició, o es conocido, que en sus inicios era un pueblo agrícola ganadero. Pero en los años 70 el gobierno construyó un embalse termoeléctrico y se convirtió en una gran fortaleza turística. Hoy en día muchas personas de todo el país, principalmente que visitan a Medellín, siempre toman un día para venir a Guatapé. Es un pueblito muy colonial, espectacular, deberías visitarlo. Y aquí en este video se los voy a mostrar. Acompáñame. Las famosas motochivas. Y el amigo nos va a llevar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Buenas tardes, o días todavía. Vamos a hacer un recorrido por el pueblo, vamos a conocer un poquito acerca de la historia y la tradición que nos identifica como guatapenses. Perfecto, gracias. Un poquito acerca de la historia que tiene nuestro municipio. Guatapé es uno de los pueblos más coloridos que tiene Colombia y es reconocido en el mundo por ser el pueblo de los zócalos. Los zócalos son todas estas figuritas que ustedes van a ir encontrando en las fachadas de nuestras viviendas. Eso es una tradición y un patrimonio para nosotros. Entonces, por ley, todas las fachadas deben de contar con zócalos. Por medio de zócalos tratamos de ilustrar todo lo que nos identifica, como guatapenses, antioqueños, colombianos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, estamos ilustrando por medio de zócalos al caminador. Aquí donde dice el descanso del arriero, fue el primer zócalo que se hizo de los arrieros en alto relieve, tratando de ilustrar a Guapandés. Y vemos un poquito acerca de la evolución que ha tenido el zócalo. Este, por ejemplo, está inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Vemos cómo cada vez se hace más alto relieve, mejor definición del color, mejores detalles. Los zócalos comerciales, virtual móvil, ciclo rancho. Un poquito de las costumbres de antes, ¿cierto? Los fogones de leña, los jardines colgantes. Bueno, en ese encontramos una calle que se llama la Calle del Recuerdo. Es una de las calles más representativas y más emblemáticas que tiene el municipio de Guatapé. Esta calle fue declarada un patrimonio urbanístico. Se reconstruyó en honor a las calles que fueron inundadas en nuestro municipio, en este caso la calle de la aldea. También tratamos de ilustrar por medio de zócalo la profesión que ejerce una familia, la historia de la familia. Costureros, este zócalo es alusivo a que la familia se dedicaba a esta profesión. De bolqueteros, igualmente, el zapatero, acá trabajó el primer zapatero que tuvo en nuestro municipio. Entonces ahí lo ilustran. Estos zócalos familias son elaborados sobre el muro, no es que los traigan hechos y los peguen, no, son elaborados ahí mismo sobre el muro con cemento gris y arena de reboque. Aquí vemos la representación del cordero, el primer zócalo que tuvo nuestro municipio. Recuerden que tiene como significado el sombrero de Dios. A mano izquierda podemos observar lo antiguo de Guatapé, más de 200 años. Y aquí es la nueva urbanización, ¿cierto? De acá a mano derecha ya aproximadamente 45 años, de acá a mano izquierda 200 años. Acá era por donde pasaban los arrieros, era un paso obligado. Se dice que Guatapé era el centro de los arrieros, ¿cierto? De Puerto de Río hasta Medellín, esta era la mitad del camino. Entonces, en esta vivienda, que es una de las más antiguas que tiene Guatapé, venían acá los arrieros y por eso nos quiso regalar este zócalo. Aquí vemos otro zócalo comercial, Hotel Grisan de Guatapé. Acá llegamos al malecón, este malecón se llama San Juan del Puerto. El fundador del municipio de Guatapé en el año 1811, la iglesia católica que está basada en una arquitectura grecorromana. La calle de Recuerdo, tenemos también al zocalero, las actividades que se hacen en el embalse, la orquídea. Bueno, una experiencia sin duda maravillosa y muy interesante los zócalos. Cada casa tiene un zócalo, bien sea representativo, algo alusivo que ellos quisieron diseñar, pero es súper interesante. Es un pueblo totalmente histórico. Y miren, por ejemplo, aquí, este es un banco, el Banco del Occidente. Estos serían lo que son los zócalos. Es como un relieve que hacen en cemento gris. Y bueno, vi hasta de Freddie Mercury, Feria de las Flores de Medellín. De verdad que es algo maravilloso y muy interesante. Sobre todo con mucha arte, porque eso es arte. Calle que se le denomina como la calle de las sombrillas. Les voy a mostrar que tenemos muchas personas alrededor.
Miren esta espectacularidad. Súper colonial. Y a los alrededores, el negocio. Y arriba las orillas. Esto es algo que se ha vuelto muy famoso en varias ciudades, iconos principalmente de Latinoamérica. Recientemente fui a Venezuela y había una calle donde está la parte del Ingenio de Bolívar, donde está la Casa de Bolívar. También existía, pero ahora lo cambiaron por unas luces. Cartagena creo que también, si mal no estoy equivocado, tiene sombrillas. Pero de verdad que esto es espectacular. Miren esta plaza por aquí. No sé qué representa el pescado, ya vamos a averiguar. Aquí atrás, este pescado grande representa la abundancia y la prosperidad, y es en honor a Juan Zuluaga, llamado el Hijo del Pueblo. Miren este megalobo siberiano, creo que es, pero es súper gigante. Wow. Esto que ven en el fondo es la famosa represa de Guatapé, lo que les hablé al principio, el embalse que se construyó. Desde hace aproximadamente 8 meses se ha estado secando y me cuentan los locales que ha disminuido muchísimo el turismo. Sin embargo, ya tiene casi un mes que se está volviendo a llenar, porque el límite original debería ser aquí, donde estamos nosotros parados. Pero miren completamente cómo está seco. Eso por la sequía, que no ha habido lluvias, pero tienen fe de que se vuelva a llenar, ya que representa muchos factores como es la pesca, el turismo. Miren todos los barquitos allá, turísticos, que están como aglomerados. Me cuentan que estos muelles se están aprovechando de construirlos, son muelles flotantes, y allá recientemente acaban de hacer uno para todos los lancheros de la zona. De verdad que este pueblo es encantador, un pueblo muy tranquilo que deberías visitar. Te voy a pedir el favor que le des me gusta, es el mayor regalo que me puedes dar, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Muchas gracias. Venir a Colombia sin tomarse lo típico, un guarito, a su salud. Les quiero presentar la famosa piedra del Peñón aquí en Guatapé, esta que ven detrás de mí. Está compuesta por cuarzo, feldespato y mica y tiene una altura de 220 metros. Es un icono importante aquí en Guatapé. Cuando vengas de visita tienes que venir. Muchas de las personas suben la piedra, como ven detrás de mí. Hay unas escaleras y son aproximadamente 800 escalones. Algo que tienes que visitar sin duda alguna. Guatapé sin hacer un vuelo en helicóptero para ver la piedra, el Peñol, desde las alturas y toda la represa. Espero que disfruten el vuelo. Acompáñenme.
maravillosa alrededor de la piedra del Peñol de Guatapé. Espero que les haya gustado el vuelo. Desde esta maravillosa vista, con este hermoso paisaje, con esta tranquilidad, con esta paz, mi conclusión con respecto a Guatapé. Es un pueblo maravilloso, encantador. De verdad que su arte con los zócalos me llamó muchísimo la atención. Definitivamente tienes que visitarlo, tienes que venir, tienes que tener mucho tiempo. Lamentablemente yo solo vine 2 días, pero la próxima vez voy a venir unos 5 o 10 días, porque tienes muchas cosas que hacer alrededor. Tienes muchos sitios para estar, tienes muchos hoteles, tienes muchas cabañas, y es un sitio donde vas a encontrar esa tranquilidad y esa paz como la que están viendo en este momento. Levantarte todas las mañanas con esta vista y de igual manera disfrutar de toda su paz y tranquilidad que te brinda. Es un pueblo encantador. Como todo pueblo turístico, es algo costoso, los precios están un poquito elevados comparados con Medellín, que es la ciudad principal más cercana, pero de igual manera es asequible. Hay opciones que varían a los diferentes precios, desde los más altos hasta los más pequeños. La piedra del Peñol es una cosa que tienes que hacer, tienes que subirla. Lamentablemente cuando yo fui ayer el calor era bastante grande y son 800 escalones, pero me dicen que la vista es espectacular. Yo decidí en este caso hacer la vista desde el helicóptero, que espero les haya gustado. Pasamos muy cerca de la piedra y la vista fue espectacular. Definitivamente tienes que visitar Guatapé. Es un pueblito mágico donde vas a encontrar esa tranquilidad y esa paz que andas buscando para relajarte, bien sea en un fin de semana o una semana completa. Colombia tiene muchas bellezas, pero Guatapé está entre los primeros lugares de los sitios más visitados con mayor turismo. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. No se olviden, para mí es muy importante, darle like a este video, suscribirte al canal y de igual manera activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias y me despido con esta vista encantadora.